Muy buenas noches, estimados asesores. Mi nombre es Carlos David Calero, director general de la firma El Asesor Contable, quienes estamos para enseñarte a tributar bien y pagar lo justo, porque el desconocer te hace perder. Muy buenas noches, queridos asesores. Mi nombre es David Calero, soy gerente general de la firma El Asesor Contable y el tema de hoy va a ser cómo empezar a importar. Entonces, escuchamos mucho que Ecuador es un gran país exportador, pero yo siento, en lo personal, siento que también es un país que es un mercado virgen, que podemos empezar a importar, que cada uno lo puede hacer, pero debemos aprender cómo hacerlo. Antes de introducirles al programa, les pido que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como el asesor contable, en tu red social favorita. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube. YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y siempre les regalamos contenido de valor, queridos asesores. Ese es el objetivo, que todos aprendamos, que ustedes nos aporten con comentarios, con conocimiento. Spotify. También estamos en Spotify, entonces no olviden de seguirnos en las redes sociales que más les gusten, mis queridos asesores. Entonces, el tema de hoy, déjenme ver cómo nos están escuchando. ¿Nos están escuchando bien? ¿Nos pueden confirmar, por favor, si nos están escuchando bien en los comentarios? Les agradezco mucho. Pero ok, entonces, Ecuador tiene un gran potencial para desarrollar negocios, tanto internos como externos. A raíz de la globalización y la entrada a la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, las oportunidades cada vez son mayores, entre ellas la de empezar tu propio negocio, dentro del cual puedes requerir realizar operaciones de importación de bienes. Pero, ¿cómo hacerlo? Hoy nos acompaña el ingeniero Fausto Méndez, ingeniero comercial con especialización en marketing por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en negocios con especialización en comercio internacional por la IPAF Business School en París, Francia. Fausto ha ocupado cargos gerenciales relacionados a negocios internacionales, marketing, desarrollo de negocios, entre otros, contando con experiencia tanto nacional como internacional en entidades públicas y privadas. Adicionalmente, se ha desempeñado como docente universitario de varias instituciones, dictando cátedra de materias relacionadas a negocios internacionales. Entonces, bienvenido, Fausto. Muchísimas gracias por estar en Cultura Tributaria. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos, David. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. A ti, Fausto, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, y es un gusto estar contigo. ¿Y qué te parece si tú le haces la primera pregunta a nuestro invitado? ¿Cómo empiezo a importar? Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, David. De igual manera, muchas gracias. A ver, lo primero que tenemos que plantearnos en el momento que nosotros determinamos una necesidad de importación es para qué lo voy a hacer, ¿sí? ¿Para qué lo voy a hacer en el sentido de qué tipo de producto, insumo o material yo voy a requerir importar? En ese sentido, vamos a partirnos en dos aristas principales, ¿no es cierto? La primera arista va a ser todo tipo de elementos que me van a permitir a mí obtener una materia prima, ¿sí? O un insumo, o a su vez una maquinaria que me va a permitir a mí generar producción, ¿sí? Este primer escenario lo que nos va a dar la pauta es de cuál va a ser de alguna manera mi recurrencia de importación, ¿sí? Es decir, si es que yo voy a necesitar de tener personas dedicadas per se a temas de importación y logística en mi compañía, en mi emprendimiento, en mi negocio, ¿no es cierto? O si es que voy a poder realizarlo con una asesoría de un externo, ¿sí? El otro punto es el otro, ¿para qué voy a importar? La respuesta es si es que voy a importar bienes o productos terminados, ¿sí? Estos bienes o productos terminados que de alguna manera me van a permitir a mí, van a ser la fuente principal de desarrollo de los negocios que yo tengo definidos, ¿no es cierto? En este marco tenemos
temas, por ejemplo, como representaciones de una marca, franquicias, acuerdos de licencia, etcétera, dentro de los cuales voy a tener que realizar una operación de importación de productos, ¿sí? Este, y en este marco de la importación voy a tener una recurrencia mayor, voy a tener especificaciones mayores y de alguna manera voy a tener que eh, determinar o definir de una forma bastante clara y de una forma muy objetiva de la operación de mi negocio, ¿sí? La operación de mi negocio apalancado de la operación de importación, de tal manera que sea rentable, ¿sí? De alguna forma, cuando nosotros miramos a mercados internacionales y ahora mucho también con este tema de esta cercanía relativa que tenemos, que hemos roto barreras totalmente con la tecnología, podemos nosotros acceder de un momento a otro, ¿no es cierto?, a visualizar productos en mercados extranjeros, digamos Asia, Norteamérica, Europa, ¿no es cierto?, y entender, por ejemplo, los precios. Mucha la orientación de la gente recientemente es mirar mucho a Asia, ¿no es cierto?, por el tema de economías de escala, los precios, los costos de insumos, de productos terminados que tienen ellos, que de alguna forma son bastante competitivos y al ojo del desconocedor, entre comillas, podemos decir que si vemos un producto, que si un par de zapatos en China o en Vietnam, no sé, que cuesten $10 o $20, vamos a pensar que eso también me va a costar aquí a mí, ¿sí? Entonces no tenemos un conocimiento completo de cuáles son todos los elementos que van a estar vinculados a esta operación de un ejercicio de importación, los cuales vale clarificarlos, ¿sí? De tal manera que la operación de importación y sobre todo si es que el negocio que una persona se está planteando, que tiene desconocimiento y quiere empezar un negocio a partir de la importación de bienes, tener súper bien definido un plan de negocio, ¿sí? Que Ok. es, digamos, que el paso principal, el paso inicial, el paso eh, obligatorio, ¿sí? Para poder sacar una conclusión correcta de si es que este ejercicio de importación me va a generar una rentabilidad, que es lo que finalmente se va a buscar. Excelente, excelente. Mientras tanto, antes de seguir a la segunda pregunta, quiero leer los comentarios de nuestros asesores que nos están escribiendo y nos dicen, por ejemplo, Anaí Guano nos manda saludos desde Connecticut, Estados Unidos. Saludos, Anaí, muchas gracias por conectarte desde los Estados Unidos. Patricio Moreno nos saluda desde el Valle de los Chillos. Saludos, Patricio, ¿cómo está el clima en el Valle de los Chillos? Mateo Duque dice atún. Seguramente eso fue lo que te tocó importar alguna vez. Mari Jiménez nos dice, buenas noches, asesores. Saludos desde Morona, Santiago. Macas. Entonces, Frechita Mari también nos dice, buenas noches, estimada asesora Frechita. Y bueno, pues sigamos con eso. Bueno, ya sabemos que para empezar a importar debemos tener claro qué es lo que vamos a importar. Vamos a ver algunas preguntas que se van a ir complementando. Estoy seguro que ustedes desde su casa, desde su hogar también las tienen. Y ya sabemos también que tenemos que tener un plan de negocio para todo, ¿no? Así es. Y tener los números claros. Es necesario hacer números antes de entrar a cualquier actividad. Antes de entrar a hacer tonteras. Antes de entrar a hacer tonteras. Después los números te quiebran el negocio por no haber hecho un buen plan de negocios. Exactamente. Entonces, mi estimado Fausto, tienes una presentación que nos quieres presentar, valga la redundancia. Correcto, sí, sí, justamente para empezar a hablar de este tema del plan de negocio. Tengo una presentación, si me permiten compartirla, por favor. Estoy deshabilitado. Claro que sí. Y con esto vamos a ver cuáles son los lineamientos generales para el desarrollo de un plan de negocio, que es lo importante, ¿no? O sea, decimos, ok, necesitas un plan de negocio, pero cuando vas a los bancos te dicen, no, el plan de negocio está mal por esto, por aquello, por lo otro, y tú dices, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que necesito para en verdad hacer bien un plan de negocio, ¿no? Correcto. ¿Me confirmas, David, si pueden ver mi pantalla?
Sí, ya estamos. Perfecto. Listo. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a determinar o cómo vamos a tener este plan de negocio, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser mis pasos principales que yo debo realizar antes de empezar este ejercicio de importación, ¿no es cierto? Lo Claro. primero que vamos a necesitar de 6 pasos generales va a ser una investigación del mercado y una investigación del entorno económico, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para tener un entendimiento claro de cuál es la situación actual del país donde yo voy a operar, en este caso el Ecuador, ¿no es cierto? Como un importador, ya sea, como les mencionaba hace un momento, para importar materias primas o maquinarias para producir en el país o para importar, perdón, productos terminados este, en relación para comercializarnos en el país, ¿no es cierto? Entonces, esta investigación de mercado me va a permitir tener una visión muy clara de qué es lo que está sucediendo en el entorno económico, político, legal del país, ¿sí? En este análisis también vamos a tratar de entender, teniendo una noción, digamos que general, de dónde yo voy a querer tener el abastecimiento de los productos que estoy buscando, también un análisis del entorno económico del país de fuente de los productos, ¿no es cierto? Entonces, este análisis primero del entorno es bastante importante para entender estos puntos y también en este análisis de entorno tenemos que realizar un análisis de competitividad, ¿sí? Este, de la, de cuál es el entorno comercial del resto de empresas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una idea de importar, no sé, celulares, por ejemplo, ¿sí? De un país extranjero, este, para abrir una tienda de celulares, voy a tener que entender qué tan saturado está el país, ¿no es cierto?, de opción de oferta de celulares y qué tanto me puede eso afectar para el éxito o no del negocio. Por otro lado, también se debe realizar un ejercicio de investigación de mercado para también en este sentido entender al cliente. ¿Sí? Es tremendamente importante tener un entendimiento del cliente, ya sea un entendimiento eh, al menos general, sí, tal vez no entrar en temas muy específicos de investigaciones de mercado muy profundas, pero sí para tener una noción de que el producto o servicio que yo estoy tratando de importar o producir con los bienes importados van a tener éxito, ¿sí? El siguiente punto que vamos después de este análisis general que tenemos, ¿no es cierto? Vamos a definir un mercado objetivo, ¿sí? Este Perfecto. mercado objetivo, Fausto, ¿sí? antes de seguir, quiero comentarles, queridos asesores, si es que ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud durante los puntos, con muchísimo gusto, escriban en los comentarios para poder ser resuelta en estos momentos, ya que el programa es en vivo, ¿no? Y también aprovechar a saludar a Niña Mona, que es una de nuestras seguidores fieles. Dice, buenas noches, saludos desde Playas, buenas noches, Niña Mona. Y Juanfer Altamirano, que nos dice, un gran abrazo, Fausto, el mejor en estos temas. Un gusto haber sido su estudiante. Chévere, gracias, Juan Fernando, un gusto saludarte. Perfecto. Sigamos, por favor. Listo. Entonces, continuando, definimos este mercado objetivo, ¿no es cierto? Que es a quién nosotros nos vamos a orientar, ¿sí? A quién le queremos vender. Vamos a definir una circunscripción, ¿sí? Geográfica, ¿no es cierto? Y dentro de esta circunscripción geográfica también vamos a definir segmentos de la sociedad, vamos a hacer segmentaciones demográficas, vamos a hacer segmentaciones por gustos, por afinidades, ¿no es cierto? Para yo poder entender de qué tan grande es el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que la ciudad de Quito tiene 3 millones de habitantes, de esos 3 millones de habitantes, yo con el mismo ejemplo vamos a algo más nicho, hablemos, qué sé yo, de instrumentos musicales, ¿sí? Este, si yo digo que voy a importar guitarras de una marca en específica, de esos 3 millones de habitantes de Quito y mi mercado va a ser Quito, voy a cerrar, por ejemplo, al norte de Quito porque mi local va a estar ubicado en el norte de Quito. Después de eso cierro la cantidad de los habitantes del norte de Quito y después empiezo a segregar por edades, por ejemplo. Mercado objetivo o potencial va a ser personas, hombres y mujeres entre 16 años a 30 años.
y se me va segregando hasta que yo logro sacar un número de personas a las que les puedo llegar, y con ese número de personas a las que les puedo llegar, puedo ir generando estimaciones de cuánto me pueden comprar, ¿sí? Una guitarra es un elemento que te compras una vez cada, no sé, 4 o 5 años, dependiendo de la persona. Por lo tanto, la frecuencia de consumo va a ser menor. Entonces, con este número de personas que me pueden comprar, que digamos son 100, si digo que cada 4 años se pueden comprar, la divido para 4, me van a dar 25 por la frecuencia. Sí, por lo tanto, el mercado objetivo, digamos, puede ser 25, ¿cierto? Si tengo otro producto, por ejemplo, voy a importar ¿qué puede ser? Alimentos empacados, ¿sí? Tipo snacks, ¿sí? Ok, Entonces, un snack, si es que yo digo de esos mismos 100, si yo voy a importar snacks, son 100 personas mi mercado objetivo, pero la frecuencia de consumo va a ser 2 veces al mes. Por lo tanto, va a ser 24%, va a ser 2.400 mi mercado objetivo, ¿sí? Entonces, eso es súper claro que ustedes lo puedan entender y lo puedan cuantificar de entrada, entendiendo a la persona a la que se van a orientar y la frecuencia de consumo con todos estos elementos de segmentación que ya hablamos, ¿ok? El siguiente punto es el establecimiento de una estrategia de marketing, ¿sí? Principal es con una orientación muy pegada a los temas de las estrategias genéricas de Porter, que son de diferenciación, costos bajos, ¿sí? O la estrategia de enfoque, que dependerá del tipo de negocio también. Después de esto, y algo tremendamente clave, ¿sí? La mezcla de marketing, si recuerdan ahí, y los términos, el conocimiento básico del mercadeo, que es la mezcla del marketing, que son las 4 P's del marketing que se conocen: el producto, el precio, la plaza y la promoción, ¿no es cierto? Entonces claro. digo, ¿qué voy a vender? El producto, el precio, en cuánto lo voy a vender, la plaza, en dónde lo voy a vender, y finalmente la promoción, cómo lo voy a vender, cómo voy a comunicar, para que mi producto tenga un éxito comercial. En el tema de la definición de la mezcla de marketing está totalmente relacionada a la importación del producto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que definir un precio, ¿sí? Esa definición de precio va a estar relacionada a este paso inicial que hablamos, ¿no es cierto? De investigación de mercado y el conocimiento de entorno económico, porque entendiendo el entorno y entendiendo a mi cliente voy a poder definir el precio, y entendiendo el entorno y entendiendo a mi cliente voy a poder definir el producto correcto para el mercado al que me estoy orientando, ¿ok? Y que Hay son, una pausita, le corto, Fausto. sí, En claro el que sí. precio de venta al público, la gente debe tener conciencia de que si el producto graba IVA cero o graba IVA 12% para poner el precio final de venta al público. Porque muchas veces ponen el precio de venta al público sin considerar la tarifa del IVA. Claro, así es. Correcto. Totalmente. Y además del tema del IVA, que para la fijación del precio, dentro del proceso de la importación de un producto, nos vamos a tener afectaciones de otros tipos de aranceles o impuestos que nos van a ir modificando de alguna manera esta definición de precio final, y esta definición de precio final que después de todo el ejercicio de importación me tiene que generar un margen, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos de este desarrollo del plan de negocio, que es lo básico. Ya entramos más adelante a ver con más detalle el tema de estos otros aranceles e impuestos que son los que pueden afectar a la operación de importación, ¿sí? El siguiente punto es definir la estrategia de operaciones de la compañía o del emprendimiento, ¿no es cierto? Cómo va a funcionar, las personas que van a estar, cuál va a ser el organigrama, la infraestructura de la compañía, etcétera, roles. Y finalmente, y súper importante, el ejercicio de evaluación financiera, donde aquí nosotros vamos ya a poner todos los elementos que están en la parte previa que les muestro de los 5 pasos anteriores, ya los vamos a poner en números, ¿no es cierto? Y aquí cerramos todo el ciclo del plan de negocio y cómo lo debemos o cómo nos debemos orientar a de una forma correcta. Perfecto. Sí, en ese sentido, lo que vamos nosotros, y ya entrando un poco ya a la parte de importaciones, lo primero que tenemos es que realizar una selección correcta de nuestros proveedores, ¿sí? Dentro de este análisis de entorno, como les mencionaba, y cuando ya más o menos tenemos definido bien claro una idea de este marketing mix,
donde está el producto definido, vamos a orientarnos a una visión de entendimiento de a quién le compro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo En más este difícil, mercado no? internacional. Perdona, David. Es lo más difícil saber a quién le compras. ¿Por qué? Porque he escuchado que al momento de hacer la negociación con los proveedores o el producto no es lo que te mostraban en la página web o a la final le depositaste en una cuenta al proveedor y se desapareció con tu dinero. Entonces es bastante cuidadoso el tema de saber a quién le compras, ¿verdad? Totalmente, totalmente, David. Y un ejercicio de operación de importaciones. Existen muchos casos de lo que tú mencionas, por lo tanto hay que seguir ciertos pasos que nos van a permitir a nosotros tomar la decisión correcta, este, porque finalmente si nosotros seleccionamos un proveedor correcto, nosotros vamos a tener una certeza de que nuestro negocio va a tener una sostenibilidad en el tiempo, de que se va a poder mantener, de que nos van a poder llegar estos productos que voy a importar al tiempo que yo necesito en relación a mi operación comercial, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos elementos, partiendo con este proceso de selección de proveedores, vamos a empezar a ir determinando cuáles son los criterios básicos de compra que yo necesito para mi operación, ¿sí? Es decir, eh, necesito importar, no sé, ropa o zapatos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa ropa, necesito ropa para niños que tenga estas características, que tenga estos colores, que tenga una gama, no sé, de diseño, de moda. Todos estos requisitos iniciales los vamos a definir como primer paso, ¿cierto? Perfecto. Todos los básicos para la compra del producto que yo estoy buscando, el producto ideal que estoy buscando para comprar, ¿sí? El siguiente punto es empezar a identificar los proveedores, ¿sí? Y en esta identificación de proveedores vamos a empezar a entender las fuentes, ¿sí? Y qué proveedores pueden ser. Aquí, como mencionó David, para poder empezar a irnos blindando o a tomar las decisiones más correctas, las recomendaciones es que primero entiendan ustedes de dónde pueden ustedes conseguir productos más baratos, por un lado, si es que su orientación es de costo, de dónde pueden conseguir productos de mayor calidad, si su enfoque de la estrategia de marketing es de diferenciación, pero sobre todo ustedes lo que tienen que asegurarse es de que estos proveedores sean verídicos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estos proveedores sean verídicos, sean reales, que no me vayan a estafar? Dos alternativas principales tenemos acá. La primera es tener acercamientos con las embajadas de los países, ¿sí? O las oficinas comerciales, de hecho, quienes pueden o bien tener una lista de proveedores certificados o a su vez poder generar una especie de validación de estos proveedores con quien yo me estoy contactando para decirme que efectivamente es un proveedor válido a quien yo puedo confiar e iniciar, ¿no es cierto?, procesos de negociación. Entonces, identificamos estas posibles fuentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero comprar materias primas, ¿sí? Un ejercicio de importación de acero, por ejemplo. Si quiero comprar acero, busco proveedores en China, busco otro proveedor en Vietnam, busco otro proveedor en Laos, que también tiene este tipo de abastecimiento, y me contacto con la Embajada de China en el Ecuador, ¿sí? Con su oficina comercial, me contacto con la oficina comercial de Laos en Chile, que es la que cubre el territorio ecuatoriano, perdón, sí, de Laos, y de Vietnam, perdón, y con la de Laos busco cuál sea la oficina comercial o embajada que cubra el territorio ecuatoriano para yo poder buscar una lista de proveedores que ellos certifiquen que pueden ser factibles. El otro camino, ¿cuál puede ser? Normalmente cuando estamos en búsqueda de proveedores, lo primero que hacemos es meternos a Internet. Ahora las páginas tipo Alibaba son de las principales fuentes que existen. Entonces, ¿cómo yo certifico eso? Eh, También puedo hacer el camino por las embajadas. Cuando no puedo hacer este camino, dentro del proceso de importación, yo puedo contratar agencias que se encargan de toda la logística de mi producción para que puedan hacer una verificación de estos proveedores, ¿sí? Y ellos me Fausto, certifican que efectivamente son proveedores que funcionan. Sí, David. yo tengo una pregunta y por favor corrígeme si es que estoy mal, pero
al momento de comprar con Alibaba, uno de los tips que te dan para empezar a importar es, por ejemplo, ver cuántos años tiene el proveedor dentro de Alibaba, las calificaciones que ha recibido el proveedor y dónde está ubicado también para ver si es que te quedas cerca de los puertos o etcétera, etcétera. Nada más para ver si es que el proveedor es una persona de fiar, ¿no? Correcto. Sí. Sí, digamos que esas recomendaciones son recomendaciones genéricas. Ok, Cuando hablamos de una importación puntual, puede ser para tomar una decisión, porque, por ejemplo, si es que tú estás buscando un proveedor que te genere un abastecimiento tanto de materias primas como de productos terminados en un periodo mediano o largo, el ejercicio de selección sí tiene que ser mucho más afinado, digamos. Si, por ejemplo, estoy buscando yo un proveedor de maquinaria, por ejemplo, ¿sí? Cuando necesito comprar una máquina para producir algo en específico que necesito yo, vale la pena tomar esas recomendaciones porque, claro, son generales, genéricas, pero el momento que yo ya decido irme por un proveedor, sí vale la pena hacer el ejercicio de buscar una validación de una fuente oficial. Caso contrario, sí se han generado problemas y eso vale la pena mucho tomarlo en cuenta porque finalmente es dinero que estás invirtiendo, entonces, muchas veces no sabes quién está del otro lado. Sí, definitivamente. sobre todo por donde vas a invertir dinero de forma importante, entonces vale la pena tener ese tema. Por eso acá ya cuando identificas estos proveedores, el siguiente paso es ya tener una lista corta de estos proveedores. Sí, revisé 10, vi precios, entendí más o menos cuánto podrían costar y de esos 10 selecciono 5 que me parecen los más importantes. Y a ellos les voy a solicitar cotizaciones, ¿ya? Pero en estas cotizaciones, y aquí es otro de los puntos que hay que entender, por ejemplo, el, eh, el Ecuador es un país que tiene una normativa en relación a importaciones bastante importante al ser una economía un poco cerrada, ¿cierto? Entonces, existen elementos que pueden afectar la importación. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, vamos al ejemplo nuevamente de la ropa. Yo quiero importar ropa, ¿no es cierto?, para un local. Ya selecciono el proveedor y todo, le pago, le valido que es un proveedor bueno, le pago, ¿no es cierto? Me mandan la mercadería y resulta que llega la mercadería a las aduanas. Y en las aduanas, a través del agente afianzado de aduana, que es la persona que tú vas a contratar para que saque la mercadería de puerto, encuentran que le falta una etiqueta. ¿Sí? Entonces, esta etiqueta está dentro de la normativa INE. La normativa INE, para el caso de ropa, te dice que tú debes, a todos los productos que ingresan en el país, deben tener una etiqueta con un tamaño específico, con especificaciones bastante claras, donde te dicen que debe decir cuál es el material, debe decir quién es el importador, debe decir cómo se debe planchar, lavar, secar, todas estas indicaciones, ¿no? En un tamaño específico, en un material específico, ¿no es cierto? Entonces, si tú no cumples eso, el momento que llega la mercadería en el país, esa mercadería tú no la puedes importar, no la puedes ingresar, más bien dicho, ya al país, Por no la una puedes sola manejar etiqueta, ¿no? por una etiqueta, Lo que es ¿sí? el desconocimiento. Lo que es el desconocimiento. Exactamente. Entonces, tener un entendimiento tremendamente claro de lo que estoy importando y cuáles son las normativas locales que debo cumplir, me permite a mí ingresar. ¿Qué pasa con esa mercadería? Tienes dos opciones. La una se llama la reexportación, ¿sí? Que es devolverle al proveedor esa mercadería y tratar de recuperar un poco de dinero, lo cual es algo muy complicado y Ok. de hecho bastante costoso. Y la segunda alternativa es la destrucción de la mercadería que sucede en las aduanas y eso lo hace el Ay, ay, Servicio ay. Nacional. ¿Sí? Entonces, eso destruye la mercadería. Entonces, imagínate lo que es el no conocer este tema, que te destruyan la mercadería ya cuando esté en el puerto, después de que hiciste todo el ejercicio, pusiste dinero, etcétera, etcétera, y por no tener un desconocimiento de la normativa local, no puedas ingresar. De estos Wow. ejemplos hay un montón para un montón de productos en el país, hay un montón de normativas, hay distintas normativas, por lo tanto, esto vale conocerlo y revisar ya en detalle. Cuando sabemos qué vamos a importar, buscar en las fuentes de la SENAE, ¿no es cierto? Principalmente SRI también, qué
qué requisitos necesito yo para importar cierto tipo de elementos. Como yo identifico mucho, yo lo puedo pedirle este, a mi vendedor, ¿no es cierto? Le puedo decir que me dé la partida arancelaria, ¿sí? Del producto, para yo con esa partida arancelaria hacer las búsquedas en estas fuentes de SENA, SRI, y ahí entender cuáles son los requisitos que voy a tener yo de importación, Entonces, ¿sí? siempre es importante pedir la partida arancelaria. Correcto. Eso es clave incluso para que después se haga una reclasificación local de acuerdo a las subdivisiones que tenemos nosotros acá también en el país, ¿sí? Y claro, y ahí van a ir aplicando otros elementos. Por ejemplo, incluso para el caso de importación de ropa, puedes tú encontrarte que además de la etiqueta, tienes que cumplir un tema de pesos, ¿sí? Entonces, en función del peso de la mercadería, te graban otro, otro porcentaje de arancel que se debe pagar, ¿sí? Entonces, es todo, se necesita un entendimiento bastante claro. Para tener una facilidad de hacer esto, se recurre normalmente a agentes logísticos, compañías que se dedican a importación, a la parte logística de transporte, permiten ir ayudando estos pasos para que una persona que no es experta en esto pueda realizar su ejercicio de importación sin mayor inconveniente, cumpliendo toda la normativa, entendiendo bien cuáles son los aranceles, los impuestos que debe pagar por su producto y para que el ingreso y finalmente el negocio donde nos estamos orientando sea de forma correcta, ¿no es cierto? Entonces ya con estas Excelente. cotizaciones que les digo, y solicitando esos criterios, ¿no es cierto? Porque si yo a estos 5 proveedores que les seleccioné, yo le digo, miren, yo necesito que mis camisetas que me voy a importar tenga la etiqueta y que diga esto y esto y esto, entonces, ok, cotíceme la camiseta con esa etiqueta. Por eso lo menciono yo eso acá antes, para que todos los proveedores tengan de entrada claro que deben cumplir esas normativas. Y Hay veces que los Fausto, proveedores te dicen, mira, la verdad me vas a comprar muy poquito, no te voy a poner la etiqueta, lo siento, proveedor rechazado y te vas al siguiente. Sí, y es, David. y es ahí cuando entra algo súper importante que las personas piensan que no hay que tomarle tan en cuenta o no hay que hacerse tanto en la cabeza, pero ahí vamos al tema de cómo manejar la negociación durante la compra con el proveedor. Sí, o sea, ahí tenemos varios elementos, ¿no? Que pueden afectar el tema de negociación, ¿no es cierto? Vamos a tener elementos culturales donde cada persona, cuando entras ya en temas de negociación internacional, cada persona, dependiendo de su país de residencia, de su nacionalidad, va a tener estilos de negociación distintos. Digamos que es un tema aparte, bastante amplio también que discutir o que conversar, pero que de alguna forma vale la pena entenderlo de entrada para entender todo este tipo de formalidades que puede tener la persona dependiendo del país de donde es. A veces negociamos con gente que nosotros pensamos que es tremendamente informal, pero su estilo de negociación es ese. Entonces nos puede incluso llegar a generar conclusiones incorrectas, ¿no? Entonces vale también la pena entender todos estos temas culturales que pueden afectar en la parte de negociación per se. Y como te digo, David, es un tema larguísimo ese que sería para Claro que sí. Nada más seguramente lo estamos viendo de otra charla, pasadita. ¿no? Sí. Pero bueno, para ir avanzando, el tema de cuando ya tienes estos 5 proveedores, evalúas las propuestas, ¿no es cierto? Sacas una terna final en relación a los cumplimientos de tus requisitos iniciales, ¿sí? Un punto bastante importante, dependiendo del proceso de importación que tengas, también vale la pena solicitar muestras, si es que es Eso es requerido. sumamente importante. Es Es sumamente importante. tremendamente importante porque, como tú dices, David, tú ves en la foto súper bonito y el momento que te mandan el Te venden producto gato por encuentras liebre. otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Estas muestras entran también en un régimen de importación, digamos que distinto, donde pueden entrar sin el cumplimiento de estas DINEM. Debe generar una declaración de importación de una muestra para que puedan entrar, como entran pocas unidades, entra vía courier, no tiene un fin comercial, entonces digamos que puede entrar, tú analizas, revisas, ¿sí? Y después puedes generar cualquier tipo de validación adicional que se requiera y tomas una decisión final del proveedor. Bien es Perfecto. cierto, este proceso de decisión de proveedores, digamos que es un poquito más largo, más complejo que dentro de una operación de comercialización o de abastecimiento local,
Sin embargo, es muy importante tenerlo tremendamente claro porque, como les comento, si es que tenemos una falla en uno de estos pasos, o nos afecta la rentabilidad o nos afecta totalmente la viabilidad del negocio. ¿Sí? Entonces, eh, es tremendamente importante tenerlos bastante claros. Excelente, excelente. Es muy bueno saber qué es lo que vamos a vender y tener en ¿Cuál nuestras es nuestro nicho de mercado, cuál como es nuestro decía? nicho de mercado, claro que sí, y tener el producto en las manos, ¿no? Para que no nos vendan Correcto. gato por liebre, Así es. porque si no van a Así es. decir qué bonita que está la foto y a la final, chuta, no ha sido eso, Vía ¿no? catálogo te venden. Sí, claro que sí. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema. Sí. Y vamos metiéndonos un poquito más en los tecnicismos del tema de la importación y es el tema de los Incoterms. ¿Qué es un Sí. Incoterm? Era la Bueno, pregunta que tenías tú, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué es un Incoterm? ya. Vamos a ver los Incoterms de forma rápida, ¿no es cierto? El Incoterm son los International Commerce Terms, ¿sí? Ese es el significado de la palabra, los términos internacionales de negociación. El Términos Incoterm es internacionales de negociación. básicamente la definición de en la operación de importación, ¿no es cierto? O exportación también. Eh, el vendedor tenemos dos personas, dos pares, ¿no es cierto? Ahí, tanto el vendedor como el comprador, ¿no es cierto? El vendedor y el comprador a través de Incoterm definen quién se hace cargo de la mercadería, hasta qué punto, ¿sí? Es decir, de la mercadería y las responsabilidades que están atadas a esta mercadería, ¿ok? Entonces, ustedes el momento que van a realizar una cotización de un producto, el momento que quieren hacer una importación, les van a enviar los precios y les van a decir, por ejemplo, la camiseta vale $8, precio FOB, ¿sí? Ok. El FOB es el Incoterm, ¿ok? Entonces, estos Incoterms, en total son 11 Incoterms, ¿sí? Que se utilizan en el comercio internacional. Sin embargo, tenemos 4 Incoterms que son los más comunes dentro de los procesos de negociación internacional y que les voy a explicar este momento, ¿ok? Perfectísimo. Entonces, partimos. El primer Incoterm, el más conocido, ¿no es cierto? Este de aquí que les marco. FOB. El EXW. Ah, EXW. EXW. Ok. Este Incoterm se conoce como el Ex-Works, ¿sí? ¿Qué significa aquí? Como ustedes pueden ver en la parte superior acá arriba que les marco, ¿sí? Tienen ciertos puntos, ¿no es cierto? Entonces empieza con la compañía, ¿no es cierto? La empresa productora, después tienes los que llevan la mercadería, después tienes el puerto, tienes ya la embarcación, esta embarcación puede ser también un avión, ¿no es cierto? Aquí en puerto nos vamos a referir puerto, aeropuerto, incluso un camión cuando hacemos traslado de mercadería a tierra, vía terrestre, ¿no es cierto? Tenemos tanto el puerto de salida aquí, ¿no es cierto? Como el puerto de llegada acá. Tenemos ya el puerto en sí per se, pero digamos que en las aduanas, los bodegajes finalmente, y finalmente el destino final de esa mercadería, ¿no es cierto? Entonces, el ex-words lo que te dice es, yo, vendedor, te doy el precio de mi camiseta en $8 en la fábrica, ¿sí? Entonces, si yo estoy comprando en China, el proveedor de China, de la ciudad de Wuxi en China, me dice, ok, la camiseta te venden $8 a un precio $8 ex-works, pero tú tienes que venir a retirar la camiseta de mi fábrica, ¿sí? Eso significa ex-works. Ok. El que está comprando tiene que encargarse de todo el proceso logístico, De tributario, de importación. seguros, etcétera, de la mercadería desde la fábrica, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente, cuál es el siguiente Incoterm importante o de los más utilizados? Este es de hecho el más utilizado, el FOB o el FOB, ¿sí? Es el Free On Board, significa esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué nos dice el proveedor? El proveedor nos dice, el que está vendiendo, ¿no es cierto? El fabricante nos dice, este mismo proveedor de Wuxi me dice, no, yo no te voy a dejar
Yo te dejo, en lugar de dejarte en $8, como te decía en la fábrica, te voy a dejar en $10, ¿sí? Y yo me encargo de que la mercadería vaya desde Wuxi hasta el puerto de Shanghai y sea colocada en el barco. Eso es el free on board, ¿ok? Entonces, este proveedor se encarga de toda esa parte logística para colocar el producto ahí, ¿sí? La diferencia es que cuando yo tengo acá en $8, ¿no es cierto? Cuando estoy en Xworks, me va a subir un valor por todo ese traslado intermedio y todo lo que tenga que pasar hasta llegar al puerto, ¿no es cierto? Ese es el FOB, ¿sí? El Excelente. siguiente, el siguiente Incoterm de los más famosos, ¿no es cierto? Es el CFR. El CFR significa Cost and Freight. ¿Qué es esto? Es costo y flete. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el FOB, ¿no es cierto? El, 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 el vendedor se encarga de colocar el producto en el barco, pero también se encarga de pagar el flete marítimo, aéreo o terrestre desde el puerto de destino, perdón, desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, ¿sí? Entonces, aquí la persona que vende o la empresa que me vende está asumiendo también ese costo, ¿sí? Entonces, aquí el costo al que me va a vender, si es que me vende con el 5 term, va a ser $12, Excelente. ¿sí? Esto significaría que dependiendo el Incoterm también puede subir o bajar el precio del producto. Correcto, exactamente. Dependiendo de ese Incoterm va a irse modificando el precio. Y si es que nosotros seleccionamos de una forma correcta el Incoterm, podemos apalancarnos de una mejor manera con nuestra rentabilidad. ¿De qué va a depender la selección de nuestro Incoterm? Va a depender de tanto el poder o digamos el tamaño del negocio que tengo yo, ¿no es cierto? Porque si yo soy un fuerte importador, y tengo varias operaciones de comercio internacional y tengo varias alianzas con este, compañías navieras, con compañías logísticas, el costo de traslado me va a cobrar más barato a mí porque ya tengo un poder de negociación, ¿sí? ¿Qué pasa si es que le estoy comprando, por ejemplo, a un proveedor pequeñito en China, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que no le estoy comprando a un proveedor pequeñito en China, sino le estoy comprando a Nike, ¿sí? Ok. Entonces, Nike va a tener arreglos ya con navieras muchísimo más grandes porque tiene que enviar mercadería a todo el mundo. Entonces, a mí me va a interesar estar con un Incoterm incluso un poco Porque más los acá precios van a abajo, ser mucho más acá arriba. accesibles. Exactamente, porque por economías de escala, el vendedor tiene una posibilidad mayor de poder generar costos de traslado mucho más económicos, más Y eficientes hablando que del yo. tema de economía de escala, ¿qué es una economía de escala? Las economías de escala es el apalancamiento que se genera en relación a la cantidad de unidades que se pueden ir tanto produciendo, importando, comprando, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo compro, en este caso del ejercicio de importación, ¿no es cierto? Si es que yo compro 1,000 camisetas, ¿sí? Me van a dar un FOB de $10. Si es que compro 10,000 camisetas, el FOB ya no va a ser $10. El FOB va a ser $8, ¿sí? Si compro 100,000 camisetas, ya no va a ser este precio, sino seguramente va a ser 6, ¿no es cierto? Esas son las economías de escala. Todo el apalancamiento que yo puedo generar para la reducción de costos, principalmente orientados a la reducción de costos fijos, este, por el volumen, ¿sí? Por la cantidad que yo opere. En el caso de importación es por un caso de compra, ¿no es cierto? Si es que yo soy productor, si es que yo produzco más, mis costos fijos van a ser mucho menores, van a ser distribuidos en una mayor cantidad de, de productos finales que estoy generando, por lo tanto los costos fijos de cada producto se van diluyendo de una forma mayor. Entonces, eso es básicamente una economía de escala. Y Perfecto. dentro igual del tema de producción, las economías de escala lo que nos permiten es lo que nos van generando es el efecto de la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo soy productor, por ejemplo, y me dedico a producir camisas, ¿sí? Empiezo el primer año de producción de camisas y puedo producir 5 camisas la hora. El próximo año, como ya cada vez produzco más y más y más y tengo más experiencia, el próximo año que produzco, no sé, mi capacidad operativa se duplica a 100,000 camisas, en lugar de producir 5 camisas en la hora, produzco 12 camisas la hora. ¿Sí? Entonces, ese es principalmente la afectación o el impacto de las economías. Excelente.
Bueno, y una vez que ya tenemos el producto, que ya llegamos a un acuerdo con el proveedor, que ya sabemos del Incoterm con el que vamos a hacer la importación, ¿cómo empiezo a realizar mi tema logístico? Que es, en mi opinión, es lo más importante de esto. Sí, correcto. Uno de los temas más importantes para el tema del traslado es el tema logístico, ¿sí? Y aquí, sobre todo por la audiencia y por el ejercicio, ¿no es cierto?, que se realiza, este, lo mejor y la mejor recomendación que les puedo dar es que trabajen con una compañía que se encargue a la movilización de mercaderías, una compañía de carga logística, Ok, ¿sí? ¿Por perfecto. qué? ¿Qué nos va a permitir esto? Algo que ya los mencioné. Primero, tener un entendimiento tremendamente claro de cuáles pueden ser los aranceles, cuáles pueden ser estos requisitos normativos para el ingreso de las mercaderías, cuáles pueden ser los costos, qué rutas, ellos conocen claramente las rutas que pueden tomar para abaratar costos, ¿no es cierto? Para Claro, colocar la mercadería. Ellos pueden, incluso este tipo de compañías tienen unos servicios de verificación de mercadería en la fuente, ¿sí? ¿Qué es decir, qué es esto, ¿no es cierto? Si ya me mandaron la muestra y vi que la muestra es súper bonita, ¿no es cierto? Y es igual a la foto que vi en el internet, yo digo, sí, sí quiero ese. Esta compañía logística puede encargarse también de que cuando me están empacando el producto que me van a enviar, verificar que cumpla los estándares de calidad de la muestra que ya me mandaron y que es por lo que yo estoy pagando. Los estándares perfecto. de calidad, los estándares de cantidad también, etcétera. ¿Sí? Excelente, excelente. Es bastante importante el tema, ¿no? Y yendo un poquito ya cuando ya estamos en el Ecuador, ¿cuáles son los impuestos y aranceles relacionados en la importación de productos al Ecuador? Sí, a ver, aquí el Ecuador tiene varios aranceles impuestos, ¿no es cierto? Los aranceles van a ser todas estas tasas que define el gobierno en función del tipo de producto que estoy importando para poder ingresarlos al país, desde el tributo que se paga por el ingreso al país, ¿sí? De la, de la, de la, de la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, el primero se lo conoce como el ad valorem, que es el arancel normal de la mercadería, y este arancel va a depender dependiendo de qué estoy importando, ¿sí? Si es que voy a importar ropa, por ejemplo, dependiendo del tipo de ropa, dependiendo de los materiales de la ropa, voy a tener un arancel del 10, del 15%, ¿sí? Si es que en el caso, por ejemplo, de vehículos, puedo tener un arancel del 40%, y estos aranceles van a estar atados totalmente también de la fuente de importación que yo tengo. Es decir, si es que yo importo un vehículo de China, donde Ecuador no tiene tratados de libre comercio, ¿sí? El arancel de un vehículo, por ejemplo, es del 40%. Si es que yo importo un vehículo, el mismo vehículo, ¿sí? Que puede ser, qué sé yo, una marca internacional, por ejemplo, BMW. BMW tiene plantas en China, tiene plantas en Europa. El mismo vehículo, el mismo modelo de vehículo, si yo lo importo de Europa, al tener Ecuador un tratado de libre comercio con Europa, donde se determina una reducción progresiva de aranceles hasta el año 2024, el arancel para el carro importado de Europa, en lugar de ser 40%, va a convertirse en 15%, Claro, ¿sí? Y claro, aquí también tenemos un efecto de la moneda con la que estamos nosotros negociando, que es algo también fundamental de establecerlo siempre en el ejercicio de importación, por las tasas de cambio que yo voy a tener, ¿no es cierto? Europa negocia en euros, China normalmente negocia en dólares, vas a tener proveedores, dependiendo de dónde vas a importar, que te van a cambiar la moneda, vas a tener un proveedor europeo que prefiera negociar en dólares, etcétera. Entonces, todos esos elementos afecta totalmente a la rentabilidad final del ejercicio de importación. ¿y ¿Sí? cuál es la recomendación para los ecuatorianos? Por ejemplo, si queremos importar desde China, ¿sería mejor hacer la negociación en dólares o hacer la negociación en la moneda china? Va a depender del tipo de moneda. Perdón. Para el caso de China, por ejemplo, China ha tenido una apreciación importante frente al dólar en los últimos años, por ejemplo. Bueno, en Ok, el último año. Entonces, ahí la recomendación es manejar una negociación con dólar. Es que yo, por ejemplo, quiero importar de Colombia, ¿sí? Donde vemos que cada vez el peso colombiano se va devaluando, entonces yo voy a preferir comprar en pesos colombianos, ¿sí?
Definitivamente porque por el el dólar, cambio. cuando yo lo cambio, voy a poder tener un mayor poder adquisitivo por el mismo dólar. Son todos estos elementos que van a ir, como te menciono, Carlos y David, van a ir afectando a esa línea final a donde queremos llegar, que es la rentabilidad ideal para que el negocio sea fructífero, sea viable, ¿no es cierto? Excelente. Sí. Y mira, justo tenemos, vi que Darwin Martínez nos saludó. Saludos, Darwin, a la distancia. Muy buenas noches. Mari Jiménez, nuestra asesora Mari, nos pregunta, y viene relacionado a la última pregunta que tenemos con nosotros, y es, Mari nos pregunta en los comentarios, ¿cuándo le consideran importador a una persona? Y justo se relaciona con la pregunta final que tenemos, ¿cómo registrarme como importador en Ecuador? Perfecto. Sí, antes de pasar a esa pregunta, nada más para terminar este tema, ¿no es cierto? El ad valorem es el impuesto general, ¿no es cierto? Que está tasado dependiendo del producto. Después tenemos el que se conoce como el FODINFA, que es una tasa que va para el Fondo de Desarrollo para la Infancia, que es del 5% sobre la base imponible. La base imponible normalmente es valor CIF de la mercancía. Después tenemos el ICE, que es el impuesto a consumos especiales que va a aplicar dependiendo del producto que se esté importando y que su porcentaje también va a depender de esto. Tenemos el otro impuesto que se debe tomar en cuenta dentro de la operación de importación, que es el impuesto de salida de capitales. Con todas las operaciones de comercio internacional vamos a tener que pagar el 5% de salida de capitales. Y finalmente el impuesto de valor agregado, ¿sí? Que como bien mencionó Carlos cuando empezamos la charla, va a depender del tipo de producto, si grava o no el IVA, ¿ok? Para pasar a la pregunta siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito yo para empezar a importar? ¿O quién es el importador? Todas las personas natural o jurídica, ¿sí? Que se registre como un RUC, que abra su RUC, que tenga un RUC y que dentro de su RUC se registre como importador, puede realizar ejercicios de importación. Sin embargo, estos ejercicios de importación posterior al tema del RUC, voy a tener que cumplir ciertos requisitos adicionales o pasos adicionales para poder yo ejecutar una importación, ¿sí? El primero, voy a tener que generar obtener, perdón, un certificado digital para la firma electrónica o conocido como token, que esta firma electrónica me va a permitir generar mis declaraciones de importación, ¿sí? En el sistema de importación del Ecuador, ¿sí? Esto lo obtengo a través del Banco Central. El siguiente punto es la instalación del Ecuapass en un computador. Hay requisitos sobre qué navegador debo utilizar, etcétera, para que funcione de una forma correcta. Después debo registrarme ya como importador en el sistema informático aduanero, que es conocido como el Ecuapass, ¿sí? Es un sistema del Servicio Nacional de Aduanas donde se gestiona, se declara todos los temas de comercio internacional, básicamente, dependiendo del tipo de importación, de la figura que yo cumpla ahí, voy a tener diferentes accesos, visiones de este sistema Ecuapass, que también tiene un poquito ahí su complejidad de entendimiento, ¿sí? Después tenemos conocer estas restricciones de productos importar, que es lo que ya habíamos conversado. En el mismo Ecuapass se pueden encontrar estas restricciones o condiciones para importar teniendo esta partida arancelaria del producto que quiere importar. Y finalmente ya van realizando todos estos trámites de desaduanización de las mercancías, siguiendo igual los procesos que tiene las aduanas del Ecuador a través de la generación de la DAI o la conocida como la Declaración Aduanera de Importación. De esta manera se genera el proceso de importación, ¿sí? Y se van conociendo igual los requisitos, las tasas, voy realizando los pagos, etcétera, etcétera, que yo necesito para poder nacionalizar el producto en el país. Excelente, excelente. Y así ha sido Comprensible. cómo empezar a importar desde Ecuador, ¿no? Desde cero. Desde cero. Existe un mercado virgen que debemos explotarlo. Las políticas de este gobierno han sido, la frase que se me ha pegado es más de Ecuador para el mundo y el mundo para Ecuador. Entonces, me parece muy bueno. Esto significa que vamos, en mi interpretación, que Ecuador va a abrir la posibilidad de que más exportadores
salgan al mundo, puedan llevar sus productos a otros países y que de igual manera otros países traigan sus productos de Ecuador, ¿no? Así es. Que haya un libre comercio, mercado. Exactamente, me parece súper interesante. Antes de despedir el programa, queridos asesores, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como el asesor contable, apóyennos con un like, compartan esta transmisión para que la cultura tributaria en el país y el conocimiento llegue a todas las personas y que esto que estamos haciendo, que es ser agentes de cambio social, cada vez vaya en incremento, ¿no? Así es. Y bueno, agradecerle muchísimas gracias, Fausto, por tu excelente contribución con nuestra comunidad. Antes de despedir el programa, quiero enviarle saludos a Daniela Núñez, que está conectada, nos está viendo. Mercedes Mosquera nos dice saludos cordiales y bendiciones, mis caleritos. Elvia Inés Palacios nos dice, gracias, señores. A ustedes, muchísimas gracias. Como todos los miércoles, estamos a las 7 de la noche con Cultura Tributaria. No olviden, les vamos a dejar acá abajo todas nuestras redes sociales. Síganos como el asesor contable en su plataforma favorita. Y pues, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Fausto. Muchísimas gracias por tu participación extraordinaria. Sabemos que todos nuestros asesores también están contentos con todo lo aprendido el día de hoy. Esto ha sido todo en Cultura Tributaria. Recuerden nuestra frase de todas las noches. Tributen bien y paguen lo justo, porque el desconocer les hace perder. Muy buenas noches, muchas gracias.